Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de Colombia queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Última Milla, conectando al usuario final. El mercado de la fibra óptica está en constante evolución y generando cada vez mayores oportunidades de negocio en Colombia. Si estás interesado en conocer más acerca del funcionamiento de fibra óptica, te invitamos a acompañarnos en nuestra sesión del día de hoy. Les recordamos nuestra tienda en línea www.foc.com.co, en donde podrán encontrar todos nuestros productos, soluciones y servicios para sus proyectos. Por inauguración, tenemos un 10% de descuento en tu primera compra. Además, podrás recibir asesoría técnica por parte de nuestro equipo técnico y comercial. Bueno, sin más preámbulo, me complace en presentarles a José Carlos Aguilar Franco, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de Colombia en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones de solución en fibra óptica. Te cedo los micrófonos, José Carlos. Bienvenidos. Lenin, muchas gracias por la presentación. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es José Carlos Aguilar Franco. Estoy trabajando con Fibras Ópticas de Colombia como ingeniero especialista en capacitación de producto y justamente estoy para eso, para ver todo lo que es el producto que manejamos, cómo podemos llegar a funcionar, cómo podemos llevarlo al mercado y cómo podemos llegar a hacer una mancuerna con ustedes. Ok, este webinar es acerca de la última milla, ese último tramo de conexión con el cual vamos a llegar directamente con el cliente. Vamos empezando con lo más básico de todo, ¿de acuerdo? ¿Qué es FTTX? ¿Ok? El FTTX se refiere a Fiber to the X, que es fibra hasta la X, tal cual, en donde la X puede representar un sinfín de opciones y posibilidades en el cual podemos nosotros llegar a ingresar con fibra. ¿Ok? Por ejemplo, estas son algunas de las opciones que hay sin limitarse a ellas. Pueden haber muchísimas más. Está el FTTB, que es Fiber to the Building o to the Basement. Estamos llegando con la fibra hasta el sótano de un edificio directamente hacia una parte del edificio en especial. En este, la fibra va a alcanzar una ubicación dentro del edificio o dentro de un bloque de edificios. Tenemos el FTTH, que es el más común, el Fiber to the Home, fibra hasta la casa, el cual es un sistema que se basa en utilizar cables de fibra óptica junto a sistemas de transmisión y recepción ópticos para transmitir un servicio de gran demanda, como lo es un triple play, que es la telefonía, internet de banda ancha y televisión. También tenemos, por ejemplo, el FTTC, que sería un Fiber to the Core, Fiber to the Cabinet. Es una fibra directamente hacia un gabinete de datos. Tenemos el FTTN, Fiber to the Node o Fiber to the Neighborhood, que es una fibra hasta el vecindario. Esta es una variante de la fibra hasta el armario, hasta la casa, hasta la distribución. O sea, van como muy de la mano todas. En el cual el operador lo que va a hacer es que va a situar los abonados superiores a una distancia de 300 metros. ¿Ok? Es la principal diferencia, perdón. Pero entre estos hay muchísimos más. Por ejemplo, el FTTA, Fiber to the Antenna, que es una de las tecnologías que se está manejando. Por ejemplo, se utiliza mucho ahorita en el tema del 5G. El FTTA es muy, muy útil. Y así vamos teniendo una gran cantidad de opciones que nos brinda el FTTX. Entonces, simplemente es saber dónde utilizarlo y saber dónde colocarlo. Ok, vamos a ver acerca de la evolución que ha tenido la conectividad, que es lo que les mencionaba, desde el tema del cobre hasta lo que tenemos ahorita como la fibra. Primero que nada, empezamos con el cobre. Este era en cable en pares, tal como lo vemos aquí. Aquí está. Este tenía una desventaja. La principal ventaja fue que nos brindó la posibilidad de poder conectarnos. Eso fue lo que nos brindó en su momento. La desventaja es que solamente podía transmitir voz y en ocasiones podía transmitir datos, pero no podía hacer las dos al mismo tiempo. ¿Okay? Esto porque el conmutador no podía filtrar ambas señales. La señal de voz era analógica y los datos eran digitales, entonces no tenía la capacidad de poder filtrarlos al mismo tiempo. Estamos hablando que este podía hacer una velocidad de descarga de 512 kilobytes por segundo. ¿Okay? Era algo muy bajo en cuanto a velocidad se refiere. Era una central con cobre que llegaba hasta el nodo. Del nodo, por medio de cobre, llegábamos hasta los lugares que fuéramos a requerir de entregar el servicio o a otro nodo para poder hacer la distribución. Otra desventaja que podíamos llegar a tener en este caso era que teníamos que estar considerando constantemente el volver a alimentar de energía nuestra red. Esto porque al final de cuentas son elementos activos. Después de esto hacemos una evolución a coaxial. ¿Ok? El coaxial lo que nos permitía era ya tener esa posibilidad de transmitir voz y datos. Ya no teníamos que estar en la computadora y que nos dijeran, ¿sabes qué? Salte de internet porque voy a usar el teléfono, ni mucho menos. Ya los dos podían ser utilizados al mismo tiempo. ¿Ok? Y todo ahora cambiaba
Teníamos cobre en el conmutador, pero de ahí para afuera todo se iba con coaxial. Esa fue la segunda etapa. Posterior a eso, cuando empieza a tener todo su auge la fibra óptica, se decide que se quiere hacer la evolución hacia esta tecnología, pero no se quiere todavía dejar toda la inversión que se acaba de hacer para el tema de cobre, porque había muchas empresas que justamente acababan de hacer la inversión en cobre y que no querían sacrificar esa inversión que acababan de tener. Entonces, ¿qué se hace? Se consigue hacer un híbrido. No tenemos que sacrificar ni una ni la otra. Lo que se hace es el HFC, que es un híbrido de coaxial con fibra. ¿Ok? Es la combinación de la fibra óptica con nuestro cable de coaxial que ya conocíamos. Este híbrido en las telecomunicaciones es un término que define a una red de fibra óptica que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial para crear una red de banda ancha. ¿Okay? Aquí lo que estamos haciendo es aumentar la banda ancha que podemos llegar a brindar. Esta tecnología permite el acceso a Internet de banda ancha utilizando redes que ya están existentes. No teníamos que hacer modificaciones grandes para poder entregar los servicios. Entonces, teníamos una inversión que podíamos llegar a mantener, pero también le podíamos brindar ciertas mejoras para poder elevar el ancho de banda, para poder mejorar los servicios que estábamos entregando. Esto actualmente se utiliza todavía muchísimo. Y posterior a eso tenemos una evolución más. Esa evolución es la actual, es la FTTX, en el cual nosotros nos vamos a manejar por medio de fibra óptica. ¿Ok? Eso es lo que se pretende que esté como, bueno, es la tendencia que está acerca del cambio, el FTTH, el FTTX, y es lo que se pretende llegar a realizar de una manera eficiente, ¿ok? Nos permite, una de las grandes ventajas que nos llega a dar es que tenemos fibra en todo el camino, lo cual nos permite tener una red completamente pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? No es una vez que yo vaya a tener que estar constantemente alimentando para poder elevar de nuevo la señal que ya cayó. ¿Ok? Entonces es una de las grandes ventajas que tenemos. Ahora, vamos a ver las ventajas en sí del FTTH. El FTTH. Primero que nada, no va a requerir blindaje. ¿A qué referimos con esto? Es un cable que es bastante seguro, por lo cual no es tan susceptible a que alguien vaya a querer bajarlo, no a que alguien se lo vaya a querer robar. Entonces no requerimos estarlo asegurando tanto. Cuando hay ocasiones en las que sí, pero no siempre es tan necesario. No plantea riesgos por descargas eléctricas. Al final de cuentas, estamos manejando luz, ¿ok? La luz es energía, pero no es energía eléctrica, no es energía que vaya a generar alguna descarga. Por lo mismo, no va a presentar ninguno de estos riesgos, para nada. Después tenemos un elevado ancho de banda. El elevado ancho de banda lo que hace es que nosotros podamos llegar a tener una tasa de transmisión bastante grande. ¿Qué tanto? Ahorita lo vamos a poder ver. Y no va a presentar problemas de diafonía para nada. ¿Qué es la diafonía? Permítanme un segundo. La diafonía es cuando nosotros tenemos dos cables de cobre demasiado cerca y los dos cables empiezan a generar tanta energía que empiezan a generar un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético lo que genera es que tengamos una transpolación, por así decirlo, de datos en el cual podemos llegar a perder completamente la señal que estamos queriendo transmitir. Ok, esa es una comparativa de transmisión comparando el cobre con la fibra óptica. Ya se dieron cuenta quién ganó, ¿cierto? Ya se dieron cuenta cuál porcentaje era el que tenía la razón en este caso. Ok, vamos a hablar del Cat5e. Ok, es un cable de cobre, una generación no tan atrás. Nos puede llegar a dar 1 GB de transmisión, 1 GB cómodamente, creo que está bien, a una distancia máxima de 100 metros. ¿Por qué menciono 100 metros? A partir de estos 100 metros, lo que va a suceder es que va a empezar a decaer la potencia de la señal. Ok, es tanta la energía que se gasta que empieza a decaer muy rápido. Entonces, a los 100 metros empieza a decaer. ¿Qué se necesita en ese momento? Se va a necesitar levantar la señal. ¿Eso qué va a generar? Va a generar costos extra de electricidad. Si lo comparamos contra una fibra o M3, que nos va a brindar el mismo gigabyte, pero a una distancia de 1 kilómetro. Okay, estamos haciendo 10 veces más la distancia máxima que nos brinda un Cat5e con la misma tasa de transmisión. ¿Qué pasa si yo quiero más transmisión? Quiero 10 gigabytes. No pasa nada, 300 metros. Aún así estamos por encima. Y si queremos de 40 a 100, estamos hablando de 100 metros. Entonces estamos muy por encima en cuanto a la capacidad total que podemos llegar a tener con un Cat5e, solo con la fibra OM3. Ahora, Cat6 ya es un cable más avanzado.
Tenemos 1 gigabyte a 100 metros se mantiene, pero aparte nos brinda la posibilidad de poder transmitir 10 gigabytes por segundo a 55 metros. ¿Okay? Disminuimos la distancia a casi la mitad, pero hacemos 10 veces más la potencia de señal que podemos llegar a brindar, perdón, el ancho de banda. Contra una OM4, 1 gigabyte, el mismo gigabyte, ahora a 1.1 kilómetros. ¿Okay? Le aumentamos todavía 100 metros más. También damos la opción de los 10 gigabytes, pero a 555 metros. ¿Okay? O sea, hacemos 10 veces más que el Cat6. Obviamente estamos mejorando también el del OM3. Y lo mismo, de 40 a 100 gigabytes por segundo, pero en 150 metros. O sea, es una distancia que no puede brindarnos el tema del Cat5 de los cables de cobre. Es una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar cables de fibra óptica. Ahora, vamos al Cat6, de los más recientes. Tenemos la posibilidad de llegar con 10 gigabytes a 100 metros. ¿Ok? Mejoramos mucho lo del Cat6 con el Cat6A, pero aún así son 100 metros, no es tanto. Aquí me salté ya de fibras multimodo, que son la OM3 y la OM4, a fibras monomodo. La fibra monomodo puede transmitir a 20 kilómetros un total de 1 millón de gigabytes por segundo. Ahora, quiero aclarar esto. Esta es una velocidad teórica, ¿ok? No es una velocidad que podamos comprobar al día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a dictar cuánta velocidad o qué tan eficiente va a ser mi red? Mi transmisor y mi receptor. Porque todo lo que está en medio es una capa física solamente. Es un complemento para estos dos. Esta capa física es simplemente un medio de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, en fibras monomodo, no hay ningún transmisor o receptor que pueda llegar a sobresaturar una fibra óptica monomodo. No hay. Entonces, eso nos da, por medio de estudios que se realizaron, el saber que se puede llegar a transmitir hasta 1 millón de gigabytes por segundo con fibras monomodo, solo con las monomodo. ¿Ok? Pero estamos muy lejos de llegar a saturar esa señal. O sea, es con qué tanta velocidad podamos transmitir los pulsos de luz y con qué tanta velocidad podamos leer esos pulsos de luz. Entonces, por ahorita no vamos a saturar esa señal para nada. ¿Qué otras ventajas tenemos al hablar de una red FTTH? La vida útil es superior constantemente a la del cobre. Estamos hablando de unos 20, 25 años en un cable de fibra óptica. Tamaño y peso reducido. No es posible interceptar la señal. No es que no sea posible, pero es mucho más complicado. ¿Okay? En el cobre es muy sencillo. Simplemente es un acceso al cable, lo cuelgas y listo. Aquí no funciona así. Aquí es un tema de que haces un acceso al cable, cortas la fibra, empalmas la fibra, dejas una salida para que continúe, una salida para interceptar. No es algo que valga la pena hacer. Entonces, eso deja que no se vuelva tan atractivo el robar señales con la fibra óptica. Y tiene una baja atenuación sobre las señales, como lo pudimos ver en la tabla anterior. ¿Qué puntos se tienen que considerar en una red FTTH? Primero que nada, los componentes y los equipos de pruebas son componentes y equipos especializados. ¿Ok? Sí, pero también lo son cualquier cosa en el cual queramos empezar. Por ejemplo, si yo decido hoy que quiero abrir un restaurante, tengo que comprar las mesas, tengo que comprar todo el equipo de cocina que es carísimo, tengo que comprar todo el espacio, tengo que hacer muchas cosas y eso obviamente es un equipo especializado. Entonces es para todo esto. Se requiere personal especializado que a final de cuentas el entrenamiento es vasto, entonces no es algo complicado de obtener el conocimiento. Exige una mejor planificación, eso sí es cierto. Al final de cuentas, la fibra es un tema de transmisión superior, pero por lo mismo se requiere mucho más cuidado con ella que con lo que se tiene con el cobre. Puedes llegar a fracturar la fibra, el cobre lo puedes pisar y puede que no pase nada. La fibra no sería de esta manera. Entonces simplemente es planificar para poder asegurarnos que la instalación que vayamos a colocar sea lo mejor que podamos instalar. ¿Ok? Ok. Ahora, dentro de la fibra óptica, dentro del tema un FTTH, hay dos elementos que van a ser como las estrellas de toda esta. Bueno, hay un elemento, perdón, que va a ser como la estrella, que es los divisores ópticos. Dentro de los divisores ópticos tenemos dos, tenemos los PLC y los DWC, solamente hablando de potencia, no estamos hablando de longitudes de onda, solo de potencia. Vamos a hablar un poco acerca de estos dos. Primero que nada, un splitter PLC es un splitter que va a dividir la salida en 1 por n, ¿ok? Es decir,
tengo una salida y puedo dividirla por 2, por 4, por 8, por 16, por 32 y así consecutivamente. Obviamente, mientras más lo vayamos dividiendo, más pérdida nos va a generar. Este va a dividir sus potencias en salidas iguales. Quiere decir, si yo aquí estoy entrando con un 100%, al momento de que ya haga aquí mi división, voy a salir con 50 y 50. Si este es mi nuevo 100%, son 50 y 50. Lo que quiere decir que este 100% que lancé inicialmente, en este punto ya es 25, 25, 25 y 25. 12.5, 12.5 y así. ¿Ok? Esto lo que nos va a brindar es justamente esto, es la posibilidad de poder ampliar nuestra red, obviamente sacrificando un poco de potencia, pero pudiendo llegar a una cantidad mayor de usuarios. El splitter de WC es un splitter que se va a dividir en 1 por 2. La potencia de salida va a ser configurable, es decir, yo puedo tener un 50-50, 60-40, 90-10, 95-5, 70-30, etc, etc, etc. De la manera en la que va a funcionar es que internamente va a tener un cristal. Bueno, va a tener dos cristales, de hecho, que van a estar unidos por el centro con un bálsamo especial. La fibra óptica va a funcionar por medio de dos factores, la refracción y la reflexión. La luz que vaya a entrar va a reflejar cierta luz y dependiendo de la opacidad de esto, va a refractar y va a poder pasar cierta luz. Esto es lo que nos permite, la opacidad que nosotros pongamos en esta unión es lo que nos va a permitir saber qué tanta luz queremos rebotar y qué tanta luz queremos refractar. Por eso es que podemos hacer splitters configurables. ¿Dónde van a ir colocados los splitters? Los splitters van a colocarse entre la central y los usuarios finales. En una red óptica pasiva punto multipunto es como vamos a tener todo esto. Al final de cuentas, esto es una red PON, que es una red óptica pasiva. No tenemos elementos activos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlo justamente entre estos dos puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si estamos hablando de una red balanceada PLC, por medio de niveles de división. ¿Ok? Los niveles de división nos van a brindar la posibilidad de tener múltiples divisores para poder ampliar nuestra red. Es decir, yo voy a ampliar de una primera instancia un solo hilo de fibra, por ejemplo, en este caso digamos que es 1 a 8. Yo voy a ampliar de 1 a 8 y cada uno de esos puertos de salida yo lo voy a conectar a otro splitter, lo cual me va a poder brindar la posibilidad de llegar a múltiples usuarios. Es la ventaja principal que tenemos utilizar los splitters. Podemos ampliar muchísimo nuestra red. En el caso de una red desbalanceada, funciona con los DWC, es un poco diferente, pero también es sumamente útil el poder utilizar este tipo de redes. Ahora, antes de entrar aquí bien, ya hablé del tema de los PLC, me gustaría ahora hablarles el tema de los DWC, perdón, de los CWDM, la tecnología DWDM en general. Va. En telecomunicaciones, la multiplexación por división de longitud de onda, lo que sería el WDM, que es Waveguide Division Multiplexing, es una tecnología que permite transmitir varias señales independientes sobre un mismo canal de fibra óptica, es decir, señal independiente, señal independiente, señal independiente, se multiplexan y se pueden transmitir a través de un solo hilo de fibra. El dispositivo que se les une, que une las señales, perdón, se le conoce como multiplexor y el que las divide se le conoce como demultiplexor. Si ponemos el tipo adecuado de fibra óptica y la correcta disposición de esta, se puede hacer que un mismo dispositivo realice ambas tareas, tanto la multiplexación como la demultiplexación. ¿Ok? Solo para que sepan, esta tecnología no es tan nueva. Los primeros sistemas WDM, estamos hablando que aparecieron más o menos en 1985 y combinaban solamente dos señales. ¿Ok? Los sistemas modernos pueden llegar a combinar hasta 160 señales expandiendo una red de fibra óptica de 10 gigabytes por segundo a una capacidad total de 25.6 terabytes sobre una misma fibra. Es bastante señal. Es la maravilla que nos puede llegar a brindar este sistema WDM. ¿Por qué les hablo de WDM? Porque dentro de esta tecnología WDM hay múltiples, CWDM, DWDM, FWDM. Ahorita vamos a hablar del FWDM porque es lo que vamos a entrar ahorita a ver hablando de los protocolos de la fibra. FWDM es la combinación de dos o más longitudes de onda en distintas direcciones por el uso de filtros. De ahí su nombre, Filter Weather Division Multiplexer. El FWDM combina las longitudes de onda de descarga de 1550 y 1490 con las longitudes de onda de carga de 1380. Entonces,
va a estar constantemente transmitiendo la señal, tanto la señal de la de la OLT, que sería uno de transmisión y uno de recepción, como la señal de la televisión, que esta pues no tiene un sistema de regreso, simplemente es el poder llegar a información hacia un lado. ¿Ok? Ahora, esta tecnología que estamos mostrando aquí es utilizada para los protocolos de transmisión de datos que va a llegar hasta la casa. Este mismo también ha tenido una evolución. Bien, vamos empezando con lo que es las redes BPON, que es el Broadband PON. Es una red óptica pasiva de banda ancha. Se basa en las redes APON, que son redes asíncronas, pero con la diferencia que pueden soportar estándares de banda ancha. Este va a poder transmitir, como les decía, video, voz y datos, y va a poder enviarlos a través de una misma fibra. ¿Qué tiene esto? Estamos hablando que puede llegar a tener 155 a 625 megabytes de subida y podemos llegar a tener hasta una velocidad de 1.2 gigabytes de bajada. ¿Ok? Es lo que se le conoce como una red asimétrica o asíncrona, que es, tenemos más velocidad de bajada que de subida. Después hacemos la primera evolución a lo que sería un GPON. El GPON es el tipo de multiplexación más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En este tipo de tecnología, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo. Es decir, estamos haciendo un switcheo veloz por medio de los filtros. Y esto nos permite mejorar la capacidad que nosotros llegamos a tener. Estamos hablando de 155 a 622 megabytes de bajada, perdón, de subida, como lo teníamos en el anterior, pero aquí ya podemos tener de 1.25 a 2.5 gigabytes de bajada. Es una de las ventajas que tiene. Otra de las ventajas que tiene es que también estamos agregando el IPTV. El IPTV, que es una tecnología sobre el protocolo IP, es una tecnología que lo que nos va a hacer es que va a permitir que los servicios de televisión sean emitidos a través de la banda ancha de una red de paquete de datos. No quiere decir que sea televisión por Internet, sino que es un tipo de transmisión que utiliza los protocolos Internet. Y ahorita, después de esto tenemos el IPON, que es una red síncrona, tanto 1.25 en subida como 1.25 en bajada. Es totalmente compatible con otros estándares Ethernet, por lo cual no es necesario hacer la conversión o encapsulación al momento de conectarse a redes basadas en Ethernet. Y así como este hay muchísimas más. Ahorita hay una que estamos hablando de 100 gigabytes, que es la SuperPON, que esa la está desarrollando Google, entre muchas otras más, pero no me voy a ir completamente en esto, si no, no acabamos este webinar. Ok, ahora, en FTTH, bueno, en FTTX se presenta un reto. Las ciudades, lo que está sucediendo es que crecieron hacia los lados, pero ya no tienen espacio. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que en lugar de crecer hacia los lados, porque ya se toparon con otras ciudades, pueblos, lo que sea, empiezan a crecer hacia arriba. Es decir, empezamos a tener viviendas con muchos usuarios dentro de un mismo espacio reducido. Y es aquí donde se presentan uno de los retos principales, que es las unidades de viviendas colectivas, los MDUs. Actualmente se tiene presencia masiva de viviendas individuales, como se estaba mencionando, y toda la tendencia es a crecer. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es un FTTH diferente, es un FTTH que va a ser llegar al sótano hacia una caja terminal en el cual vamos a poder hacer una distribución y poder entregar los servicios, o una caja de distribución directamente. Hay muchas maneras de poder entrar nosotros a este sótano o directamente a una de las casas. Pero este desarrollo completo de una solución para los MDUs es lo que nos está permitiendo también tener una evolución en la fibra, porque hay muchos edificios que se están construyendo que ya tienen de cajón contratado cierto servicio y ese servicio tiene que hacer el desarrollo de la conexión de todas las casas. Es una de las grandes ventajas que tenemos con este tipo de unidades de vivienda. Ahora, vamos a hablar acerca de la capa física. ¿Ok? La capa física, como les mencionaba, es todo lo que va en el inter de nuestra red y que nos va a permitir poder hacer la transmisión de los datos correctamente. La capa física van a ser cableados, las cajas de empalme, los divisores ópticos, los splitters, pueden ser muchas cosas más, los herrajes forman parte de la capa física, la postería, la ductería, los registros forman parte de la capa física. Vamos a empezar por la parte del cableado, ¿ok? En el cableado nosotros vamos a empezar, perdón, por el cableado primario, ¿ok? Este es un cableado que suele cubrir largas distancias
son los cables que se encargan de alimentar los abonados. El número de fibras depende de la cantidad de abonados que se va a conectar a él. Va a ser el cable que va a llevar la mayor cantidad de fibras. Así para que lo vean un poco más claro, ¿ok? Porque de este se va a salir la distribución hacia todas las demás señales. Después de eso tenemos el cable de abonado o el cable de distribución. En el anterior lo veíamos reflejado con el color, veamos color aqua. Y este lo vemos reflejado en el color naranja, color rojo. Se conecta directamente al cable de fibra óptica, al cable de fibra óptica principal, y los cables se configuran respecto a la cantidad de edificaciones o clientes a los cuales se va a entregar el servicio. Obviamente, considerando no solamente cuánta gente yo le quiero dar el servicio, sino cuánta gente yo quiero eventualmente agregar para ese servicio. ¿Okay? No puedo yo decir, tengo ahí 50 usuarios, voy a desarrollarme para 50 usuarios. No, se hace un cálculo para analizar ese crecimiento poblacional y poder decir, ok, está en 50, pero en tantos años o en tantos meses se va a duplicar o se va a hacer un 20% más. Y se tiene que dejar ese extra para poder abarcar ese mercado que está tan competido. Si no tienes una acometida cerca de una casa, al final de cuentas pierdes al cliente y eso obviamente no es lo que queremos. Tenemos también los cables de distribución, ¿ok? Son cables diseñados para poder entregar el servicio de una manera tranquila. Por ejemplo, tenemos el cable ADSS FTTX, es un cable completamente dieléctrico para aplicaciones de acometida. Es sumamente ligero, está diseñado en FTTB porque es para entregar múltiples servicios en Fiber to the Building. Está en una construcción de un solo tubo, tiene bloqueo de agua, gel de tubos de hilados de aramida, tiene también bloqueo de agua alrededor de todo el cableado. Es un cable muy útil, por el tipo de construcción que tiene, es bastante resistente. Y son justamente esto. Se podría decir que es un cable de acometida, pero de acometida para una densidad grande de fibras en un mismo espacio. También tenemos el minifibra 8. Es un cable mensajero de acero, el que cuenta la parte superior. ¿Ok? Esto para brindarle el tema del autosoporte y como refuerzo adicional, tiene hilados de aramida como miembro de fuerza, que serían estos de acá. ¿Ok? Tiene una doble resistencia a la tensión, por así decirlo. ¿Ok? Misma situación, tenemos una densidad alta de fibras para poder hacer lo mismo que mencionaba aquí, para poder entrar a cierto edificio en el cual necesitemos una densidad grande de fibras ópticas. ¿Ok? Y también tenemos el cableado de acometida. Estos son el punto de conexión entre la línea de distribución y el cliente final. Es decir, es el cable con el cual vamos a llegar a la casa, vamos a colocarnos en nuestra caja terminal, vamos a salir hacia nuestra ONT y vamos a poder entregar el servicio de Internet adecuado. Por lo general son cables de una sola fibra. Suelen utilizarse cables de 2 fibras cuando estamos haciendo una acometida en tema empresarial, es decir, en un servicio dedicado. Existen diferentes tipos de cables para diferentes escenarios. Suelen ser construidos con fibra insensible a las macrocurvaturas. Pueden estar armados con líneas de acero para autosoporte o para aramidas y tienen la capacidad de que al ser cables de planta interna externa, cuando entran a la casa son bastante seguros. En caso de que haya algún incendio, esos no se van a incendiar, no van a soltar ningún halógeno que pueda llegar a dañar a la persona. Ay, perdón. Una disculpa. Ahí está. Ok. Tenemos diferentes tipos de cables. Por ejemplo, tenemos este cable MDU. Es un diseño simple, bastante ligero. Este cable que tenemos aquí. Puede ser de 4.8, 3 milímetros de grosor, puede variar mucho. Es de los más comunes que nosotros utilizamos. Está utilizado para tecnologías FTTH. Tiene solamente una fibra. Puede ser colocado en todo este tipo de aplicaciones, aérea, externa, ductería, autosoportado, interno, autosoportado. Perdón por repetir esta parte. Tenemos el cable minifibra 8 FTTX. Es un cable de diseño simple, de fácil manejo. Incorpora 2 unidades de refuerzo. Estos son los que están al lado. El mensajero nos va a permitir que sea autosoportado para instalaciones aéreas. Tiene una cubierta ignífuga, es retardante a la llama y tiene baja emisión de humos. Y habiendo sido fabricados y materiales halógenos que nos permitan poder instalarlo dentro de los interiores, es decir, no nos va a hacer daño al final de cuentas a nosotros. Aérea, exterior, tiene para las curvaturas perfecto, autosoportado, interno, ductería sin problema. Un cable mini FTTX. Un cable mini FTTX tiene un diseño simple también. Es bastante sencillo, si se puede ver. Y de fácil manejo. Incorpora 2 unidades de aramida, que serían estos, ¿ok? Que protegen a la fibra ante la tracción y el aplastamiento. Este está igual con una cubierta ignífuga. Tiene la capacidad que podemos, al igual que este, ponerlo de 1 o 2 hilos de fibra óptica.
El manejo de este es muy sencillo, el desforre a veces es la cosa más sencilla que existe. Tenemos también los cables mini breakout. Estos son soluciones compactas y flexibles para temas de instalaciones verticales o en residencias que combina hasta 24 unidades de fibra. Cada una de esas unidades de tubos apretados está a 900 micras, lo cual nos permite cierta protección dentro de esta. Tiene una cubierta exterior LZH para instalación dentro de edificios y de los hogares. Es bastante, bastante útil. Ahora vamos a hablar acerca de las cajas de empalme, que es un complemento dentro de todo este servicio. Las cajas de empalme son dispositivos capaces de almacenar cierta cantidad de fibra y protegerla de la intemperie. Usualmente los puntos de conexión y normalmente lo que va a albergar son empalmes. En caso de un FTTH va a albergar empalmes, por ejemplo, pero también va a albergar la posibilidad de tenerlas acometidas. Tenemos los horizontales, ¿okay? Que los horizontales son cierres que tienen la capacidad de entrar por un lado y salir por el otro. Las mufas, que tienen una forma como de domo, estas van a permitir poder tener la entrada y la salida del mismo lado. ¿Okay? En este es uno entrada, uno salida, aquí no importa, ambos lados son entrada y salida. Y tenemos el FTTX, que es uno justamente diseñado para tener el servicio, el FTTX, el Fiber to the X, que sería poder lanzar las acometidas y asegurando el servicio adecuado. Un dato que está padre de mencionar, que está interesante mencionar, perdón, es este y este tienen la capacidad de ser un factor IP68. ¿Por qué? Porque están diseñados para que cuando tú los instales, sean muy pocas veces que tengas que volver a acceder a ellos. Sin embargo, el FTTX es un cierre que tú tienes que estar abriendo y cerrando continuamente para poder colocar las acometidas y poder sacarlas. Esto nos limita un poco y nos hace que nosotros podamos tener solamente un factor IP65, por lo cual ese tipo de cierres no puede ir enterrado. Hay ciertos cierres especializados para acometidas que son factor IP68, pero eso ya formará parte de una capacitación posterior. Tenemos que hacer un replanteo de la planificación que estemos haciendo, siempre, eso es de ley. Tenemos que decir, ok, ya tengo esto, vamos ahora sí a analizar completamente qué es lo que estoy haciendo para poder asegurarnos que mi red sea adecuada, y más si no tenemos tanta experiencia de fibra, no tenemos tanta la capacidad a veces de improvisar. Entonces tenemos que procurar llevarlo todo muy blindado. Tenemos que reunir toda la información sobre el despliegue, tenemos que tener un listado de materiales muy, muy especificado, considerar los costes de instalación que vamos a tener, es decir, los gastos operativos, un diagrama de proyecto, un diagrama de grant, en general cualquier diagrama nos puede llegar a funcionar, y tenemos directrices y métodos de instalación. A final de cuentas, esto va a variar dependiendo dónde lo vayamos a colocar. No es lo mismo colocarlo en el lugar que en X lugar. ¿Okay? Siempre vamos a tener una pequeña variación ahí. Dentro de esto tenemos cierta identificación de los postes que vamos a utilizar. ¿Okay? Son los postes que vamos a tener que ir marcando en nuestro plano secuencia. ¿Okay? Por eso tenemos que identificarlos. Pueden ser por dos. Uno, por elementos que van colocados en él o por su función. Por elementos que van colocados en él podemos hablar de, este es el poste de la caja de empalme. O este es un poste de paso. O este es un poste de acometida. Dependiendo cuál sea la función. Obviamente en la caja de empalme es donde vamos a colocar nuestra caja de empalme. En el poste de paso es un poste que solamente va a funcionarnos para suspender el cable que acababa de caer. El poste de acometida es el poste con el cual nosotros vamos a poder lanzar la acometida hacia el usuario final. Vamos a tener el poste de tensión y el poste de suspensión, que es justamente lo que les mencionaba. El poste de tensión, ¿cada cuánto se va a colocar? El poste de tensión se va a colocar al inicio de una red siempre y cuando se acabe el vano de tu cable. Es decir, si tienes un cable de 100 metros de vano, de span, tenemos que esperar a que se cumplan esos 100 metros y tenemos que volver a tensar. Si se pasa esto, estamos rompiendo ese span, estamos rompiendo ese vano y podemos generar una falla importante en nuestro cable. Siempre tenemos que considerar que después de tensar, o sea, 100 metros, jalo, luego 100 metros vuelvo a tensar, enseguida en ese mismo poste tengo que volver a tensar para la salida. ¿Ok? Es la manera de hacer ese tipo de instalaciones. Y en la suspensión lo que va a hacer es que va a ser un poste que nos va a permitir tener un punto de soporte del cable al poste. ¿Ok? Este le va a brindar cierto movimiento, pero controlado. Si no, el poste estaría moviéndose y podrá llegar a dañarse. Al mismo tiempo, lo que hace es que le quita un poco de tensión a los postes de tensión, porque ya no está cayendo completamente, sino que lo estamos levantando. Puntos de unión, muy importante.
Puntos de unión son todos aquellos en los que es necesario dar más continuidad al enlace. Se hace un cambio de fibras, se conecta un equipo, etc, etc, etc. Entre los puntos de unión, el más importante, a mi parecer, es el conector prepulido, el conector de rápido despliegue, el Fast Connector, como se le conoce en Estados Unidos. Es un conector que va a contar con la capacidad de que ya viene prepulido de fábrica, entonces nosotros solamente tenemos que colocar la fibra, obviamente siguiendo todo el proceso, para poder entregar el servicio al usuario final. ¿Cómo va a hacer esto? Voy a dar la explicación de cómo funciona internamente este tipo de conectores para que se vea más o menos cómo es el funcionamiento de estos. De adelante para atrás, va a tener obviamente el tapón, la limpieza 100% importante, de hecho es de las cosas más importantes. Me ha tocado ver infinidad de casos en el cual la red no levanta solamente porque no se hizo la limpieza del conector, es decir, se ensució, no lo volvieron a limpiar y esto puede incluso llegar a generar un daño en los componentes, tanto los pasivos como los activos. Tenemos una férula que ya viene prepulida directamente desde fábrica. Tenemos una cápsula de gel con índice graduado. ¿Por qué con índice graduado? Porque al final de cuentas yo voy a hacer una conexión de la fibra de forma mecánica. Entonces yo voy a tener cierta refracción y cierta reflexión que van a afectar. Este índice lo que va a hacer es que va a disminuir esta refracción, esta reflexión y va a permitirnos tener una transmisión mucho más tranquila. El resorte de retorno para asegurarnos de hacer la conexión correctamente. Tenemos el cuerpo de conector, en este caso es un conector SC. Este clip puede variar dependiendo el modelo. Hay muchísimos modelos de conectores, entonces puede variar bastante. La bota con la respectiva tapa y un cono de alineación para este específico caso, que este es utilizado mucho para cables flat drop, para cables FTTX. Distribución. La distribución de la fibra se crea a partir del punto en el que se encuentra lo suficientemente cerca del cliente, ya sea una unifamiliar o una multifamiliar. Este es el punto en el cual se realizan las conexiones entre el cliente y el servicio. Yo voy a tener mi red principal y mi red secundaria. ¿Ok? Todo esto va a ser la planta externa. Yo voy a poder entregar, de mi central yo voy a salir hasta ciertas zonas de distribución para poder hacer justamente esta división de mis servicios. Voy a llegar hacia la postería y ya que esté lo suficientemente cerca, ya sea uno, el poste más cercano al usuario final o dos, el poste disponible más cercano al usuario final, vamos a lanzar nuestra cometida para poder entrar hacia las casas directamente de nuestros clientes. Y dentro de las casas, un punto muy importante es que tenemos que entrar con una caja terminal. La caja terminal nos va a permitir albergar conectores o divisores ópticos, así como directamente hacer el punto de transición. Punto muy importante, lo más costoso en una red de fibra óptica siempre van a ser los elementos activos, es decir, tanto el transmisor como el receptor. Por lo cual tú no quieres estar conectando y desconectando dentro del puerto del transmisor o del receptor si quieres hacer pruebas. Lo que tienes que hacer es un punto de demarcación, un punto en el cual podamos estar haciendo las pruebas. Y ese punto va a ser nuestra caja terminal, así como en la central lo será nuestro panel de parcheo, ¿ok? O un distribuidor de parcheo. Este nos va a brindar la posibilidad de tener un mayor control dentro de la red. Ya sabemos que si hacemos la medición de aquí para atrás y hay una falla, la falla está ahí. Si no, quiere decir que está de ahí para adelante y pues ya es un tema más costoso. Ahora, hay que tomar en cuenta que medir una red FTTH, una red GPON, no es tan, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo en ese tipo de mediciones. El reto en medir redes FTTH es que los divisores y los WDM van a añadir complejidad a la red. ¿Ok? No es lo mismo. Al final de cuentas, si yo estoy haciendo una medición, voy a empezar a notar pérdidas muy grandes porque ya estoy teniendo dos caminos muy diferentes. Detectar problemas durante la instalación mientras la OLT y la ONT no están funcionando es un punto clave. ¿Okay? No podemos tener un error cuando encendamos estos equipos porque si tenemos una transmisión errónea, puede que incluso lleguemos a quemar algún receptor. Y esto es un atorón porque nos genera un costo extra que no queremos, un costo no se quiere retener de esa manera, para nada. Los equipos de medición necesitan soportar las atenuaciones e identificar las reflexiones añadidas. Las ONT inteligente permiten pruebas para identificar problemas con mayor velocidad y simplicidad. Se tienen que realizar las pruebas a 1310, a 1490 y a 1550 nanómetros. Se prueba la pérdida por inserción y reflectancia en los acopladores y los splitters.
Tenemos que hacer una certificación de primer nivel para certificar la red y una de segundo nivel. Aquí podemos tener las diferencias. La de primer nivel es una fuente de luz y un medidor de potencia óptico, un SLS y un OPM. Y en segundo nivel tenemos el OTDR. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. No necesariamente tienen que hacer los dos. Yo voy a tener una inspección de todos mis componentes siempre, muy importante. Verificar si hay suciedad en estos. Si hay suciedad, simplemente se realiza una limpieza y se vuelve a inspeccionar hasta que ya todo quede limpio. Si ya no hay suciedad, ya quedó limpio, se guarda y empezamos con la certificación de primer nivel. La certificación de nivel es, yo hice un presupuesto de pérdida óptica cuando hice mi instalación. Esos datos de cuánta pérdida óptica yo tenía que tener se van a introducir, bueno, más bien se va a tener en cuenta para el momento de hacer la pérdida. Yo voy a salir con 5 dB y voy a llegar hasta un punto en el cual yo voy a tener que recibir la pérdida que salió en mi cálculo. Si esa pérdida no está correcta, quiere decir que tengo una falla. Si falló, es entonces cuando yo tengo que hacer mi certificación de segundo nivel. Se tiene que reparar, hacer una inspección con OTDR y verificar las fallas. Si se falla, tenemos que verificar el estado de los componentes y con la traza de la red verificar exactamente en dónde está el error y hacer una reparación. Posterior a esta reparación se vuelve a hacer la inspección con el OTDR. ¿Falló? No, ya no falló. Perfecto. Un OTDR no va a certificar mi red, por lo cual yo tengo que volver a hacer mi certificación de primer nivel. ¿Ok? Si mi certificación con mi fuente de luz y con mi OPM sale adecuada, eso quiere decir que mi red ya está excelente. Si no, otra vez tengo que volver a pasar todo el tema del OTDR para hacer las reparaciones. ¿Ok? Es algo muy importante. No vas a certificarla jamás con esto. Lo vas a certificar siempre con la de primer nivel. De hecho, si desde un inicio mi OPM, mi OTDR, perdón, mi OPM y mi fuente de luz no hubieran fallado, hubiera podido simplemente guardar y hacer un reporte de mi instalación. En este momento le voy a regresar los micrófonos a Lenin. Les agradezco mucho y pues esperamos estarnos viendo aquí para la próxima sesión. Esperamos que hayan disfrutado de este seminario y que la información compartida les sea de utilidad para futuros proyectos en fibra óptica.